Buenos días, Perú. Nos preocupamos muchísimo por su salud y es por eso que estamos tocando temas médicos que son muy importantes para usted. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia, que es el mal que aseguran que es de las emociones contenidas, porque de pronto la gente empieza a tener estos dolores crónicos, insoportables, en diferentes partes del cuerpo y uno no llega a explicarse por qué ni sabe cómo detenerlos. Estamos con el doctor Carlos Glave, que es expresidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, para que nos explique un poco, ¿no? Sobre todo en medio de esta pandemia en donde justamente mucha gente está sufriendo de diferentes angustias, ¿no? Debido a no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, se están manifestando también este tipo de males. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cómo la definiría usted? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. La fibromialgia es una enfermedad que vemos los reumatólogos, que se caracteriza principalmente por dolor generalizado, es un síndrome de dolor muscular generalizado, que tiene algunas características clínicas definidas. Hay dolor en todo el cuerpo, existe también fatiga, existe sueño no reparador, y también se acompaña de una serie de síntomas. La nueva forma de clasificar a algún paciente como de fibromialgia es también con síntomas diversos. Puede haber colon irritable, migraña, palpitaciones, diversos síntomas, pero ninguno de estos síntomas, ni tampoco el dolor generalizado, la fatiga y el sueño no reparador, se asocian se explican por alguna causa, alguna enfermedad. Entonces hay que descartar algunas otras patologías para poder decir que esto es fibromialgia. Pero sí hay algunos estudios que ya definen de lo que se trata es de una condición clínica. Es un poco difícil de entender el sentido de que no es como una enfermedad tradicional, ¿no? Como una diabetes, como un lupus eritematoso o una artritis reumatoide, que tiene algunos signos clínicos definidos, tiene algunos exámenes de laboratorio, tiene alguna causa, alguna etiopatogenia, nosotros decimos, ¿no? Una fisiopatología también que podemos definir. En la fibromialgia uno va al médico y el médico lo escucha, lo examina y después le hace exámenes de laboratorio y todo sale normal. Entonces eso genera una mayor angustia. Generalmente la fibromialgia se desarrolla, se inicia después de un evento traumático. Y es muy importante lo que acabas de decir en el sentido de que también se puede asociar a eventos traumáticos no solamente físicos, sino también incluso psicológicos. Y entonces eso genera de que haya un umbral del dolor más bajo. Es decir, a una menor presión hay mayor dolor. Eso en términos médicos se llama alodinia o hiperalgesia también. O sea, alodinia es cuando un estímulo que no debe ser doloroso produce dolor. O un estímulo que es muy leve, el dolor se amplifica. Entonces, la persona tiene dolor en general mucho más de lo que tenía esa misma persona antes por cualquier estímulo. Entonces puede haber actividad física que le genere dolor, un pequeño golpe le puede generar dolor, puede haber incluso alguna lesión, alguna pequeña lesión, una pequeña distensión de un ligamento y el dolor se amplifica. Doctor, y también es importante, dígame. No, continúe por favor, porque usted está siendo clarísimo. Ya, entonces el tema es que en una situación de confinamiento como la que estamos, es importante de tener conciencia de que este problema no es un problema que vaya a generar una situación posterior de evolución de una enfermedad muy grave, porque ahí viene también uno de los mitos sobre la fibromialgia, que la persona va a estar incapacitada, no va a poder trabajar. O sea, lo que hay que hacer es tener la consulta. Obviamente, en estos momentos lo más importante es cuidarnos del contagio y sobre todo de la diseminación del virus, o sea, es muy importante el cuidado, pero si es que es posible una consulta por videollamada, por teleconsulta, o con todos los recaudos necesarios, si es que la persona no tiene riesgo de una enfermedad viral grave, o no tiene en su casa una persona con diabetes, con hipertensión, con mucho sobrepeso, que le puede generar un contagio a la persona que en casa. Entonces, con todos los cuidados se puede hacer una consulta presencial. Entonces, doctor, cuando hay
un diagnóstico de la enfermedad de fibromialgia, ahí lo que hay que ver es que los tratamientos son diferentes al tratamiento, por ejemplo, de una persona con una enfermedad inflamatoria. Hay otro tipo de medicamentos. A ver, doctor, Aparte, vayamos por partes, porque por lo que nos ha dicho, llegar a este diagnóstico de fibromialgia tarda un poco porque hay ciertas cosas que descartar. Y me imagino que las mismas personas que sufren de fibromialgia también se tardan en detectar qué es lo que le pasa. Normalmente cuando van a consulta, ¿cuáles son los síntomas que ellos le manifiestan y cuánto tiempo pasa desde que comenzaron a experimentarlos? Ya, sí, esa es una buena observación. Generalmente son personas que en algunos casos tienen antecedentes, son gente que es muy propensa al dolor, ¿no? O sea, generalmente hay gente que tiene a lo largo de su vida siempre mayor sensibilidad al dolor, que se lesiona más rápidamente, que tiene más dificultad para hacer actividad física. Ese es un grupo de personas. Pero hay otro grupo de personas también que, como hemos dicho hace un rato, que más bien no tenían esto y de repente de un momento a otro comienzan a tener más sensibilidad al dolor. Entonces comienzan a tener dolor generalizado, comienzan a agotarse mucho, a cansarse. Van al médico porque se comienzan a sentir mal o porque comienzan a tener este problema, doctor, me duele aquí, me duele allá, me he lesionado, tengo un problema en el hombro, me dijeron que tenía tendinitis, me han infiltrado, después comienzan a tener dolores en las articulaciones, no tendré artritis, se cansan mucho, tienen fatiga o tienen otros síntomas, como hemos mencionado. O sea, repito, son dolor generalizado, sueño no reparador, o sea, se levantan muy cansados como si les hubieran dado de palos en la noche, y tienen fatiga, se cansan mucho más rápido de lo que se cansaban anteriormente. Ahora, doctor, y también hay síntomas generales, síntomas, dolor de cabeza, migraña, tienen problemas de colon irritable, diarreas, estreñimiento, y no hay ninguna causa. Acuden al médico, acuden al gastroenterólogo, acuden al internista, no le encuentran artritis, no le encuentran inflamación, los análisis salen normales, la tiroides, hay que descartar problemas de tiroides, sale normal los estudios, y entonces el diagnóstico al final es clínico, es fundamentalmente clínico, son criterios clínicos para hacer el diagnóstico de fibromialgia. Doctor, y ya una vez que se ha descartado absolutamente cualquier otra enfermedad y se llega al diagnóstico de fibromialgia, ¿cómo se trata? Al ser algo psicológico, ¿solamente con terapias? ¿Hay que recurrir a alguna medicina, alguna actividad física? No es exclusivamente psicológico, sí existe un sustrato, o sea, y eso hay que diferenciarlo, porque también hay gente que tiene problemas, digamos, sí psicológicos o problemas incluso psiquiátricos, ¿no? Que pueden producir dolor y demás. Pero en la cuadro de la fibromialgia no es psicológico solamente, porque sí existe el dolor. O sea, el dolor es subjetivo, pero existe. Y existen además estudios que definen de que existen neurotransmisores y existen estímulos repetitivos de dolor. Y es muy importante algo que de repente complica un poco más el diagnóstico, y es por lo siguiente. Es más frecuente, en general, en personas jóvenes, a lo largo de la vida se puede presentar en cualquier momento, incluso hay en la edad pediátrica, pero también es más frecuente en personas que sufren de alguna enfermedad reumatológica. Por ejemplo, una persona que tiene artritis reumatoide puede tener también añadida una fibromialgia. Y entonces, la artritis reumatoide se puede diagnosticar, se cura, se controla, no se puede curar, pero se controla, y sin embargo la persona sigue teniendo dolor. Entonces, ahí viene el asunto del tratamiento. El tratamiento para los dolores por fibromialgia no son los mismos que para los dolores por artritis o por otra enfermedad inflamatoria. Pero ¿qué tratamientos son los adecuados? Sí. Hay tratamientos que justamente afectan los neurotransmisores. Por ejemplo, hay gabapentina, pregabalina, ciclobenzaprina. Ahora, son medicamentos, dígame. Sí, doctor, sí, tenemos tan poquito tiempo y tenemos tantas preguntas en realidad. También se habla de un cambio en el estilo de alimentación. ¿Pueden haber alimentos que detonen también la fibromialgia? O sea, sobre el tratamiento que tiene que ver también con, aparte de los medicamentos, lo que preguntaste hace un rato, se tiene que hacer ejercicios. Ese es lo único, las recomendaciones generales son sobre ejercicios, pero acá hay un dilema. Si a la persona que está con el dolor lo pones a hacer ejercicio y además tiene más sensibilidad al dolor, le va a producir más dolor. Entonces hay que en primer lugar conseguir el medicamento que le baje un poco el dolor, que lo alivie, y concientizar a la persona para que cambie un estilo de vida y que tenga más actividad física.
que tenga ejercicio, que haga intensidad en los ejercicios, no solamente que ejercicios puedan generar endorfinas que tienen un sustento para combatir la fibromialgia. Y en la alimentación, que también tiene que ver en general con procesos inflamatorios e incluso con el asunto del coronavirus, una alimentación saludable definitivamente va a ayudar a tener menos sensación de dolor y a poder soportar mejor una condición como la fibromialgia. Una alimentación saludable en general, con más ingesta de frutas, de verduras, de hidratación con agua principalmente, y una vida sana que lo va a ayudar a sostener mejor este problema de los dolores musculares producidos por la fibromialgia. Doctor Glave, le pido que por favor retroceda un poquito con su silla para poder verlo un poco más, porque está muy cerca de la computadora. Ahí está perfecto. Y quería consultarle, esta es una enfermedad relativamente nueva, ¿verdad? ¿Están nuestros médicos capacitados o alertas para poder detectarla? Porque vemos que es efectivamente un proceso bastante largo y quizás hay gente que con una googleada comenzará a pensar que efectivamente siente que podría tener fibromialgia y va de inmediato a preguntarle al doctor, creo que tengo esto. Y si el doctor no está preparado o no está consciente, de repente no pueden llegar a un diagnóstico exacto. Sí, los reumatólogos vemos mucho, es una de las principales causas de consulta, la fibromialgia dentro de la reumatología, y como les digo, también se asocia a otras enfermedades, y ahí sí es importante estar avisado de eso, ¿no? O sea, tener entrenamiento y tener conocimiento del tema. Yo creo que también hay un extremo al otro lado, en el sentido de un sobrediagnóstico o sobredimensión en relación al proceso. El diagnóstico de fibromialgia, muchas veces el paciente dice, doctor, tengo fibromialgia porque ha leído cosas tremendas y espantosas que lo va a tumbar a la cama. Aquí hay un asunto de actitud frente a la fibromialgia, actitud del paciente. Entonces, la actitud del paciente es lo que había mencionado hace un rato en el sentido de cambio de estilos de vida. Claro. Una actitud en el sentido de que combatir el sedentarismo, hacer ejercicios, tener una alimentación sana, una alimentación adecuada, y enfrentar el problema como que es un estado. O sea, y hay un tema, la comprensión del medio laboral y del medio también familiar. La persona se queja de todo, se le queja de dolor, va al médico, el médico le dice, tú no tienes nada, se aumenta la ansiedad. Claro, entonces hay que tener la perspicacia para hacer el diagnóstico y después para tener una buena empatía entre el médico y el paciente y el entorno para entender al paciente, pero el paciente también tiene que poner de su parte para decir, bueno, puedo salir de esto, no me voy a incapacitar, no me voy a discapacitar de ninguna manera. La fibromialgia podríamos decir que es un diagnóstico benigno, es mejor decirle tiene fibromialgia a que tiene un problema de una metabólica o de una enfermedad inflamatoria, etcétera, ¿no? El dolor impacta tanto y disminuye tanto la calidad de vida, las relaciones interpersonales, familiares, etcétera, que siempre es bueno el acompañamiento de un psicólogo. Pero ¿qué pasa, doctor, con estas personas a las que se le diagnostica fibromialgia? Ellos van a tener que vivir toda su vida con esos dolores, con cuadros de dolores, o hay un momento en que simplemente esto desaparece? Mire, las recomendaciones que hay en base a discusión sobre diferentes estudios clínicos y demás sobre la fibromialgia, han planteado que hay varios medicamentos que hemos mencionado, ¿no? Generalmente son medicamentos antidepresivos, pero no se usan para la depresión, anticonvulsivantes que no se usan porque sea convulsión, sino porque, a diferencia de dolores por inflamación, actúan sobre neurotransmisores. Pero en el consenso, lo que está más fuertemente recomendado son los ejercicios. Pero no ejercicios simplemente de salir a caminar, sino ejercicios de fortalecimiento, ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento. Es decir, intensidad en los ejercicios para producir las endorfinas y para combatir justamente estos neurotransmisores que producen impulsos repetitivos del dolor. Y la persona va a estar acompañada de la fibromialgia, entonces tiene que tener una actitud, eso es lo que me menciono, ¿no? O sea, la actitud de que va a poder superar esto porque esto no lo va a dañar en su vida, no va a disminuir su expectativa de vida, puede desarrollar todas sus actividades adecuadamente, tiene que tomar los medicamentos cuando sean necesarios y tener un estilo de vida saludable con ejercicios, actividad física, también manejo del estrés y una alimentación saludable, ¿no? Doctor,
Ahora se habla mucho también de tratamientos con el aceite de cannabis, que por cierto, su comercialización en nuestro país ya está autorizada. ¿Qué tan efectivo es? Mire, en fibromialgia, los estudios que han planteado, no hay estudios concluyentes en relación al aceite de cannabis en fibromialgia. Yo sé del aceite de cannabis, por ejemplo, en convulsiones, parecen convulsiones en edad pediátrica, parece que sí hay estudios convincentes. En fibromialgia no hay. Y en fibromialgia, todos los otros medicamentos que sí han probado eficacia, sin embargo, hay también alguna pérdida de la eficacia y principalmente es la forma en que el paciente tiene que enfrentarse. Entonces, claro, no va a estar permanentemente con el medicamento, sino lo más importante es volver a una vida y a una actividad física adecuada y a una vida saludable. Y entender de que su umbral del dolor está más bajo y él tiene que combatirlo con mejoras en su condición de actitud frente a las condiciones de vida. Pongo un ejemplo resumido, nada más, sé que el tiempo es importante en la televisión. Por ejemplo, un paciente con un problema de hombro, de una tendinitis en el hombro, de repente puede movilizar el hombro, pero hay que darle tratamiento. Yo he visto pacientes que han llegado incluso a la cirugía del hombro, es más, en artritis reumatoide, estando bien de la artritis, han llegado a cirugía y al final hemos visto que es fibromialgia, en el sentido de que el dolor es tan intenso, se eleva tanto porque se amplifica el dolor. Entonces lo que tiene que tener es el médico y el paciente una idea clara. Esto es por la fibromialgia, tenemos que sobreponernos a esto, hay medicamentos, hay actividad física que tenemos que desarrollar, no nos vamos a deformar, no nos vamos no va a haber una afectación estructural en nuestro organismo, porque estos dolores sí tienen una explicación. No es un problema de que el paciente esté estresado nada más, tienen una explicación y hay que combatirlo con la generación de endorfinas, con la generación de actividad física adecuada y demás. Principalmente, yo insisto, es el asunto de los ejercicios, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor Glave, ha sido un placer conversar con usted, muy clara su exposición sobre lo que es la fibromialgia, una enfermedad en realidad que poco a poco se va conociendo y es bueno hablarla, ¿no? Porque muchas veces los pacientes también se sienten solos, ¿no? Y eso también agudiza su depresión, su estado anímico. Claro. Hay estrellas de Hollywood, cantantes que han compartido, gente muy famosa que comparte que tiene fibromialgia, que detectan qué es lo que detonó esto. Muchas veces son, como usted dice, eventos traumáticos, pero tratan de vivir su vida normal y, como usted dice, con actitud. Muchas gracias nuevamente. Sí, y también a seguir cuidándonos, es un llamado importante, el uso de la mascarilla y el gel a la mano, y hay que seguir cuidándonos porque la situación está muy complicada y corresponde a nosotros también hacer algo por evitar que esto se siga propagando. Muchas gracias. Siempre, doctor. Gracias por el mensaje. Muy bien, son las 8:00.